Buenos días, bienvenidos a una entrevista más en Entre Ecos, en esta mañana de este martes. Agradezco profundamente que ya estén conectados con nosotros y me siento muy honrada, muy privilegiada de tener en el estudio de manera personal al maestro Lázaro Azar Boldo, quien es crítico de arte en México, el mejor, y que se encuentra en Chiapas. Bienvenido, querido maestro Lázaro. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, pero sobre todo muchísimas gracias a ti por propiciar esta maravillosa visita a este estado que fuera de Palenque es primera ocasión que visito, aun cuando le tengo un cariño inmenso. Ahora sí que, y más allá de por su comida maravillosa. Maravilloso que estés aquí, querido amigo Lázaro, y muchas gracias a ustedes que ya están conectados con nosotros. Yo voy a dar una pequeña semblanza de la enorme trayectoria del maestro Lázaro, para que conozcan un poco más de él, de quién es, y que puedan tener esta referencia. Lázaro Azar Boldo es pianista, conferencista, productor discográfico, asesor musical, polemista, melómano y ávido investigador de la literatura pianística. Lázaro Azar es una referencia obligada desde hace 3 décadas en el quehacer periodístico y cultural mexicano, en el cual se desenvuelve con versatilidad y soltura en diversos ámbitos relacionados con la música, su gran pasión. Entre sus maestros se encuentran Nadia Stakovich, Bernard Flaity, Luz María Puente, Paul Badur Skoda, George Demus, Cyprien Casaris, Jean-Paul Sevilla, Eva María Zuc, Edith Pig Aberville, y fundó el sello Clásicos Mexicanos, con el que obtuvo la primera nominación para México al Grammy Clásico. Ha estado al frente de varios programas de radio y televisión. En 1998 se inicia en la crítica musical en el periódico Reforma, para el cual realizó coberturas desde más de una docena de países, tras 24 años de publicar en dicho medio. En agosto de 2022 muda su columna Sotto Voce al Confabulario del Universal. Ha colaborado en diversas revistas y medios especializados, y varias de sus crónicas y artículos aparecen en las antologías dedicadas a la música y la ópera, editadas para conmemorar los 70 años del Palacio de Bellas Artes. Preside la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música desde 2002. De 2015 a 2018 tuvo a su cargo la programación y curaduría del Festival Pianístico Internacional en Blanco y Negro del Centro Nacional de las Artes. En 2018 recibió la presea Moncayo por encabezar el proyecto que editó y grabó toda la música de José Pablo Moncayo para conmemorar su centenario. Conduce las Page Talks desde la primera edición del Festival Page GNP, realizada en 2022. Y les digo, esta es una pequeña semblanza de la enorme trayectoria, porque sin duda Lázaro Azar también es un gran curador en el arte, en la música, y tenerlo en Chiapas es un privilegio. Acaba de dar una ponencia en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la Facultad de Música, y hoy nos va a hablar sobre la crítica de la música en esta charla. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, queridísima Marvin. Pues estoy a tus órdenes. Gracias. Pues platícanos, ¿qué es esto de la crítica de la música? Bueno, básicamente es el poder darle a la persona que asistió a un concierto las herramientas para saber aquello que presenció, por qué le gustó o por qué no le gustó. Porque si bien la oreja no nos engaña, a veces oímos concierto y decimos, pues no me gustó, pero no sabemos decir por qué.
Entonces el crítico, con conocimientos musicales y demás, ya conoce la obra, conoce la estructura de la obra, conoce los lenguajes interpretativos, y entonces puede decirle a la persona a la que se está dirigiendo, ya sea por un video, por un escrito periodístico: este concierto fue muy bueno porque estuvo bien, porque el intérprete es excepcionalmente virtuoso, tiene un gran registro sonoro, domina múltiples dinámicas. O decirle por el contrario: este concierto no fue bueno porque el intérprete tuvo muchos traspiés, a veces por cosas que van más allá del intérprete. Lo comentábamos en la charla, a veces es injusto decir que un concierto no fue bueno cuando el intérprete fue muy bueno, pero porque no tuvo a su disposición un buen instrumento. Entonces con las orquestas pasa mucho eso, que a veces pueden tener buenos atrilistas la orquesta, pero si el instrumental con el que cuentan, los instrumentos de madera o los de metal, que son los que suelen dañarse más, no son buenos, pues aquello suena de la fregada. Y no fue por culpa de los músicos, sino fue porque simplemente los instrumentos no tenían la capacidad de sonar a la altura de lo que estaban siendo requeridos. O decirles simplemente: este intérprete es un farsante. Porque, pues no, hoy día vemos mucho eso. Y no solo que lo veamos por el hecho de que hoy día hay instrumentos tecnológicos con los cuales de pronto vemos un cantante muy famoso que es: ay, qué bien canta, pero es porque le ponen el autotune y ya suena afinadito. Claro. Pero a veces ni con eso, y eso pues ahora sí que es lo que hay que puntualizar para que el público sepa por qué le gustó o no le gustó aquello. Porque como bien decía quien fue el más grande crítico musical de México en el siglo XX, y a quien yo le debo el que haya sido mi tutor, el maestro José Antonio Alcaraz, me decía: mira, mijito, uno puede decir que me gustó Brad Pitt o que me gustan los huevos rancheros, pero eso no aplica en la música. La música te seduce, te apasiona y demás, y tienes que saber por qué. Sin duda, y sobre todo también toda esta parte histórica. Es verdaderamente ser una persona culta, documentada, no solo en el tema, yo creo, musical, como tú bien decías, ¿no? La estructura de una obra, leer bien el pentagrama de izquierda a derecha y ver todos los símbolos y signos musicales, y conocer incluso la psicología de un director de orquesta o de un intérprete, sino también toda esta parte histórica, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en 1812 cuando Tchaikovsky produjo la obertura, ¿no? Bueno, no, en 1812 Tchaikovsky todavía no había nacido, bueno, no, pero la hizo para conmemorar la batalla de 1812. Efectivamente, hay que tener un bagaje, un cuadro de referencia histórico y saber qué era lo que se tocaba, lo que se hacía entonces. Por ejemplo, cuando Chopin debutó en público a los 8 años, tocó un concierto con orquesta, pero la orquesta era una orquestita mínima, podía haber sido prácticamente un cuarteto de cuerdas doblado 2 o 3 veces, porque en esos años, en Varsovia, en Polonia, como en muchas partes del mundo, no habían en plural orquestas sinfónicas estables como tenemos hoy ya en prácticamente todos los estados de México. Eran agrupaciones que se organizaban, como muchas veces decimos aquí coloquialmente, huesos para la ocasión. Entonces, en esa ocasión, ese niño de 7 años tocó el primer movimiento de un concierto de Guirovets. Y hoy día decimos: ¿y quién es Guirovets? Pues era un compositor que en ese entonces era muy famoso, más famoso que lo que podían haber sido en ese momento Beethoven o Mozart. ¿Por qué? Porque no se tocaba su música de ellos. Y curioso, luego dicen: ay, es que Chopin fue un muy mal compositor de obras para piano y orquesta. Él era pianista y la orquesta, no sabía escribir para orquesta. No es que no supiera escribir por orquesta,
es que no había orquestas, entonces él tenía que Claro. escribir para lo que había en ese momento. Entonces son muchas consideraciones que hay que tener presentes a la hora de referirnos a algo. Claro, y que todo eso hace, todo ese bagaje, todo ese conocimiento te hace formar y al pasar de los años un criterio, Exactamente. ¿no? Un criterio que tiene que estar totalmente, pues, documentado, totalmente avalado con todo este conocimiento. ¿Cómo ves el movimiento artístico-cultural en México? Quiero comentarles que Lázaro es un hombre que no se pierde una temporada de ópera, de piano, de la filarmónica, de las puestas en escenas en la UNAM y en el país, porque tiene el privilegio y la gran bendición de viajar a Sonora, a cerca Estado de México, a irse a donde de una u otra manera se fomenta mucho la cultura, o que ya hay festivales constituidos y que año con año lo invitan. Con esa experiencia, con esa expertise además, ¿cuál es tu opinión sobre el movimiento cultural en México? Mi vida, lamentablemente estamos pasando un periodo terrible. La administración que acaba de terminar abandonó a la cultura, no les dio un peso. Y además de esa falta de recursos indispensables simplemente para mantener lo que ya teníamos, fomentó también en la cultura esa cosa imperdonable que es la división. Si hay algo que nos une a todos los seres humanos, es la cultura. Y la cultura es toda. No podemos decir que ese huipil exquisito que traes puesto sea nada más nuestro, es algo universal. Y entonces así es toda nuestra cultura, y no nada más decir que solo lo nuestro es y lo otro es algo fifí, es algo que no nos pertenece. No, nada de que no nos pertenece. Lo mismo nos pertenecen los sones mayas, los cantos autóctonos, que nos pertenece una sinfonía de Beethoven. Y todo eso lo hemos tenido, y lo hemos tenido de muy buen nivel, y lamentablemente lo hemos perdido. Hoy día estamos pasando una crisis mayúscula de que todas las escuelas artísticas que dependen del Instituto Nacional de Bellas Artes están en su mayoría en paro. ¿Por qué? Por las condiciones miserables a las que fueron abandonadas durante la gestión de Lucina Jiménez. No invirtieron nada. Ves las fotos en todos los periódicos que han hecho eco de las quejas de los estudiantes, y da vergüenza ver que hay pianos que no tienen la mitad del teclado, los salones con los pisos rotos, con los vidrios, las ventanas con los vidrios rotos, entra el agua, los instrumentos que son cosas muy finas que hay que cuidar muy bien para su mantenimiento, para que no les entre comején, polilla, lo que sea, están abandonados. Eso es un crimen. Eso también es un crimen, no solo lo que pasa con el narco. Claro, porque además es pues toda la infraestructura artística, la conservación del patrimonio. Cosa que llevó años conseguir, y que de pronto por un capricho se haya abandonado. No es justo. Eso es respecto a lo federal, ¿no? Del centro para todo el país. Pero de los estados hacia el centro de los estados, bueno, ¿hay algún frijolito negro o blanco en que verdaderamente digas aquí están haciendo cosas, y hay inversión, y hay liderazgo del gobernador, y hay ese movimiento local? Mira, lamentablemente hoy día las mejores expresiones de esa alta cultura se están preservando fuera de los ámbitos oficiales. Nuevamente evoco la lucidez de José Antonio Alcaraz, que decía que no había una mejor vitrina, un mejor aparador de
nuestra situación como país que el Palacio de Bellas Artes. Tanto por el estado físico de la infraestructura como por lo que ahí se presentaba. Cuando había un gobierno interesado por la cultura, ibas al Palacio de Bellas Artes y estaba impecable como una tacita de plata. Todo funcionaba al dedillo. Ahora vas y es lamentable ver el estado de abandono en el que está. Muchos de los focos fundidos, ha habido conciertos que han estado a punto de ser cancelados porque de pronto simplemente la maquinaria teatral a la que no se le ha dado mantenimiento no permitía mover el escenario de la manera idónea para el espectáculo que se iba a presentar. Los baños están rotos, no hay tubería. Luego, cosas fundamentales como el papel en el baño o el garrafón de agua para el público, no hay dinero para ello, y de una manera heroica, doña Silvia Carreño, que es la gerente del palacio, lo cubre de su sueldo. Eso no se vale. Qué terrible. Eso es tristísimo. Pero en otros estados estamos, bueno, y así como eso, no es gratuito que a la Sinfónica Nacional hoy se le llame la Chafónica Nacional, porque su nivel de interpretación no ha sido bueno. No ha sido bueno porque tuvieron mucho tiempo pues un director que se movía mucho, se sangoloteaba como si tuviera chinches en el calzón, pero eso no correspondía con la partitura que estaba abordando. O dejaron de haber buenos atrilistas. Hoy felizmente empieza a haber una suerte de renovación de algunos, pero todavía no es el nivel que debería de haber. Y así como ello, ahora, por ejemplo, la Ópera de Bellas Artes, este año ha sido vergonzoso lo que han ofrecido. No estoy hablando de que a mí me irrite el que pongan títulos contemporáneos, no, eso me parece maravilloso, y era tiempo que se hiciera. Claro. Sino la manera burda, barata, sin clase de presentar las cosas. El más grande director de orquesta vivo que tenemos en México, el maestro Enrique Batis, que es un personaje muy polémico porque le llama a las cosas por su nombre. De hecho, él tiene una frase que, con el perdón de tu audiencia, la voy a decir. Adelante, dice, no tenemos... Sí, dice, no por llamarle de otra manera, la mierda va a dejar de serlo. Y de la misma manera, no podemos ir a aplaudir una ópera en la que se estén embarrando caca. O sea, no, por favor, o sea, de eso no se trata. Pero por el contrario, como bien dices, no todo está perdido, ni todo el aire está podrido, ya no en Dinamarca, sino en esta comarca. Hay estados que han hecho un gran esfuerzo. Por ejemplo, antes tuvimos un festival artístico internacional que era un referente mundial, el Festival Cervantino. Hoy no es más que una kermés de pueblo, con una programación que no tiene nada de extraordinario. Un festival, ahora sí que en la misma definición está, tiene que aportarle al público algo extraordinario, algo que no vean del diario, no los grupitos locales de siempre. Eso ya dejó de ser un festival para pasar a ser una kermés. Hoy sí tenemos en México un festival de primer nivel, es en Jalisco, con el Festival Internacional de Mayo. Y curioso, ese festival sí recibe aportaciones gubernamentales eventualmente, pero recibe sobre todo patrocinios privados, y ha tenido una cosa maravillosa. Su director, desde que se fundó, no es una persona que hayan puesto ahí por dedazo o por ser 100% leal. Es una persona que sabe, y eso se ve en la programación. Qué maravilla. ¿Qué tiene Jalisco, Lázaro? Porque también ahí es la FIL. Sí, ¿no? exactamente, Raúl Padilla. Exactamente. Otro visionario como lo es Sergio Alejandro Matos, el director del Festival de Mayo. Y luego, por ejemplo, ahorita te decía lo terrible que es la ópera. En los últimos años, la mejor ópera en México se hace por gestión privada.
En Monterrey hubo un grupo de empresarios capitaneados por don Alejandro Pérez que decidieron montar el México Opera Studio. Entonces se hicieron de un buen cuadro académico que les enseñan no solo música, que es lo fundamental para los cantantes, sino también les enseñan algo que por lo general nuestros cantantes carecen de ello: saberse mover en un escenario, hacer creíbles sus personajes, hacer creíble esa fantasía que están del libreto que están llevando ellos a la realidad. Y hoy día las mejores óperas de México se producen en Monterrey por el México Opera Studio. Pero no solo ahí, con más años de anticipación que eso. Claro, ahí se están haciendo bien, porque ya sabemos que los regios benditos son muy chambeadores y tienen mucha lana. Claro. Pero en otros estados, con menos recursos y más años de estar en esto, estamos viendo una ópera maravillosa. La semana pasada tuve la dicha de volver a Sinaloa, a Mazatlán, un estado de los que podríamos decir que tiene una trayectoria operística fabulosa. Simplemente imagínense, ahí fue donde se murió Ángela Peralta en 1883. Sí, claro. Entonces, ¿y por qué se murió Ángela Peralta en Mazatlán? Pues porque ahí iban las compañías extranjeras de ópera que en esos tiempos el gobierno pagaba para que vinieran a México. Hace muy poquito se acaba de publicar un libro fabuloso que se llama Ópera y Gastos Secretos, de la doctora Aurea Maya, donde documenta cómo desde la época de Lucas Alamán se destinaban generosas partidas secretas para que vinieran a México compañías francesas y sobre todo italianas a brindarle a México lo mejor de la cultura para ponernos al mismo nivel de los demás países. Hoy día eso se ha abandonado. Pero volviendo a eso, en Sinaloa había aquello. Pero que así como también en Sinaloa había eso, tenemos que, por ejemplo, en Jalisco tienen los dos mejores recintos para hacer ópera en México: el Teatro Degollado, espacio histórico, y el Conjunto Santander, un espacio novísimo que fue creado gracias a nuestro añorado Raúl Padilla. Pero con todo y eso, y la gran cantidad de cantantes y de talento que hay en Jalisco, podemos decir que está subaprovechado, porque no hay la cantidad de programación que podría haber contando con los recursos que ellos cuentan. Hasta hace 6 años, antes de que entrara el gobierno del Movimiento Ciudadano a Jalisco, el gobernador anterior tenía mejor idea de lo que era la cultura y consiguió un director para la Filarmónica Jalisco como no lo han vuelto a tener. Mira que el que está ahora es muy bueno, pero con la visión y el nivel de exigencia que tuvo en su momento Marco Parisotto, no lo hay. Y él tenía dentro de la programación de la Filarmónica incluía puestas de ópera. Pero retomemos Sinaloa, donde estuve hace una semana. Sinaloa, si tiene un gran movimiento operístico, es por un ser humano extraordinario, el maestro Enrique Patrón de Rueda. Podrán decirse montones de cosas, porque él, como buen artista, es polémico y no duda en decir las cosas como son, pero gracias a él y gracias a que en su momento el gobernador Francisco Labastida impulsó mucho la cultura, la impulsó, pero pues ha habido muchos gobernadores que han impulsado la cultura y después no queda nada. Claro. O luego nos sorprenden. Por ejemplo, hay alguien a que ahorita me van a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Hubo un gobernador a quien yo puedo enorgullecerme de decir que lo sigo considerando mi amigo, aunque tenga muchos años de no verlo porque está en el bote, pero que hizo por la cultura lo que no se había hecho en México tal vez desde tiempos de esa inmensa mujer que fue doña Carmen Romano de López Portillo. Me estoy refiriendo a Tomás Yarrington. Él dotó de infraestructura cultural Tamaulipas como nunca. Los festivales de Tamaulipas en su momento, cuando todo el Cervantino era primera, rivalizaban con el Cervantino. Ahí
traía a la Royal Philharmonic, al Ballet de Montecarlo, todo eso pasaba por Sinaloa, además de un festival de literatura, sí, de Tamaulipas, de un festival el Festival Letras en el Golfo, donde venían todos los premios Nobel a dar ponencias a estudiantes. ¡Qué maravilla! Imagínate cómo marcaría un premio Nobel a un estudiante de literatura. Exactamente. Y entonces en Sinaloa tenemos que Enrique Patrón, con un amor desbordante a la música, empezó poniendo el taller de ópera de Mazatlán. Y con él, personajes de otros lugares, como la maestra Marta Félix, el maestro Eric Steinman, el maestro Antonio González, se fueron a Sinaloa a empezar a dar clases. Y llegó un momento en que muchos jóvenes de muchas partes de nuestro país, o incluso del extranjero, iban a afincarse a Sinaloa para estudiar porque sabían que hacían ópera ahí. La semana pasada estuve ahí para ver un Rigoletto que, salvo 2 cantantes, todos los demás eran producto local. ¡Qué maravilla! Y el protagónico, el Rigoletto, regresó a Mazatlán, a su terruño, tras 15 años de no ir a cantar una ópera ahí, porque hoy día canta en Japón, en Estados Unidos, en muchas partes, el maestro José Adán Pérez. Y eso fue la semillita que sembró ahí el maestro Patrón. Entonces sí, se están haciendo muchas cosas, pero por parte de la sociedad civil. ¡Qué maravilla! Y ese compromiso que tienen empresarios también. Así es. Con la cultura, con la promoción artística. Y yo creo, Lázaro, que aquel empresario que tiene pues una generación importante de recursos, también desconocen que a través del arte pueden deducir impuestos. Exactamente. Hoy día hay programas que se llaman EFIARTES, que tú decides ahora sí que quieres, y bueno, hay un proceso muy riguroso, porque también para acceder a esos programas hay que cumplir con muchos requisitos que qué bueno que estén. De decir, no puedes deducir más de tanto. Y se hace un concurso entre los postulantes para recibir eso, y entonces de pronto el gobierno o la institución en Nuevo León había una institución maravillosa que se llama CONARTE, que cuando la dirigía Verónica González Casas funcionaba impecablemente. Hoy día ya quién sabe. Y eran muy cuidadosos de ver la persona que postulaba si ya tenía un cuadro de trabajo sumamente puntual y detallado de cómo iba a implementar el recurso que recibiera para poder llevar a cabo lo que estaba proponiendo. Entonces teníamos que, no había manera de no cumplir. Pero pues eso es mucha burocracia que hay que saber torear, porque a veces son complicadísimas esas trabas. Pero por un lado, pues estamos hablando de la crítica musical, la crítica en el arte, con todos estos características que es el conocimiento, la historia. Estamos hablando también de lo importante que es la promoción cultural a través de los patrocinios, específicamente de los empresarios. Pero yo quisiera preguntarte, Lázaro, ¿qué hay de todo el bagaje artístico de México? Ha nacido un Manuel M. Ponce, o sea, de la riqueza intangible de los artistas en el ballet, en la música, en la fotografía, en la cinematografía, porque creo que también en México no solo es el factor dinero, sino es toda esta... el factor talento. El factor talento. Porque tenemos casos de personas que afortunadamente nacieron en una familia con recursos, les pudieron proporcionar una educación principesca, pero si no tenían talento, mi vida de nada les sirve, ¿eh? Entonces hay que ser claros en eso. Hoy sí tenemos casos, por ejemplo, y quiero también ser preciso en algo.
estoy seguro de que compositores jóvenes con lenguajes jóvenes ha de haber algunos muy valiosos, pero también puedo decirte que yo no puedo hablar de ellos porque uno tiene que reconocer sus limitaciones, y yo son más mis limitaciones que otra cosa. Yo estoy muy centrado en un periodo que no llega a eso que hoy día los de mi generación decimos que son ruiditos. Entonces yo no me voy a poder poner a hablar y a juzgar y emitir un juicio sobre algo cuyo lenguaje me rebasa. Prefiero decir, en eso soy absolutamente ignorante, y no decir ni si es bueno o si es malo, porque con qué herramientas lo digo. Pero de lo que sí te puedo hablar es que, por ejemplo, hay compositores como el maestro Jorge Vidales, que me parece que es de los mejores compositores recientes, porque hoy día, por ejemplo, pensamos en un compositor y de inmediato pensamos en el grandísimo Arturo Márquez, que todo el mundo lo recuerda por su danzón número 2. Pero después del danzón 2 y los 200 danzones que han venido después, que todo el mundo dice, ay, es que Arturo Márquez nada más compone danzones. Eso es lo que felizmente le ha llenado el buche, porque en algún momento el danzón 2 llegó a ser la obra más tocada sinfónicamente, más tocada incluso que el bolero de Ravel. ¿Y o el guapango? No, pero guapango estamos hablando de México, no digo a nivel mundial, más que el bolero de Ravel. O sea, es un logro mayúsculo. Y aquí lo ningunean, ay, es que nada más escribe danzones. No, claro, que no sean envidiosos. No, sí. Ya quisieran todos tener una obra del calibre del grandísimo Arturo Márquez. Pero después de él hay otros también muy buenos compositores, como te digo, Jorge Vidales, que es un compositor mucho más joven que él. El año, ya me hago bolas con los años, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, fue llamado nada menos que del Kennedy Center para estrenar una obra que conmemorara a todas las personas que perdimos durante la pandemia. ¡Qué maravilla! Tenía que ser una obra con unas especificaciones muy precisas, porque todavía siguiendo las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, en el escenario del Kennedy Center donde se iba a tocar, considerando la distancia que pedían que hubiera entre los músicos para no contagiarse y cosas así, no podían ser más de X número de músicos, incluyendo el coro. No podía durar más de tantos minutos, porque entonces tenían que salir de la sala para renovar el aire, cosas así. Le pidieron que escribiera un requiem. Y él, muy honestamente, dijo, ¿saben qué? Un requiem consta de tantas partes que para poderlas desarrollar se excede del límite de tiempo que ustedes me están permitiendo. Pero puedo escribir unos cantos de requiem. Y compuso una obra en la cual incorporó textos poéticos desde Nezahualcóyotl hasta el presente. La obra fue un éxito en Estados Unidos de locura. La pueden ustedes escuchar a través de YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le Cantos encuentran? de Requiem de Jorge Vidales. Cantos de Requiem de Jorge Vidales. Pero esa obra es el momento que no se estrena en México. Porque aquí, si algo no perdonamos, es el éxito. Y la cosa más lamentable es ver que, me voy a centrar en la música, perdóname, tú me pedías hablar un poco de cine o de danza, donde tenemos un monumental Isaac Hernández, pero por ejemplo en la música, hoy día, hace menos de un mes, en Madrid, la ORCAM, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, estrenó titular. Y estrenó no un director, sino una directora. Y ya sabemos que en el ámbito de la dirección orquestal, si bien cada vez es más frecuente, y podemos verlo tanto por películas como Antonia o como Tar, que ya se visibiliza más la presencia de una mujer en el podio, sigue siendo un campo vedado prácticamente para hombres.
Ujú. Algo que hay que saber es que, por ejemplo, ya desde el siglo XIX, en México, había una mujer, entonces que le dejó de ser la Niña Garfias, que dirigió la misma orquesta con la que se estrenó nuestro himno nacional. Qué maravilla. Pero eso ha estado ocultado, porque la mujer no tenía visibilidad. Ujú. Y esa mujer que está ahora al frente de la orquesta más importante de Madrid es mexicana, es Alondra de la Parra. Claro. ¿Y qué pasa? En México tenemos a una bola de machines cabrones, ignorantes, Claro, claro. que la han minimizado de una manera brutal, porque no le perdonan de entrada el ser Que sea mujer. No le perdonan el que sea de buena familia. Ella no escogió nacer ahí. Claro. No le perdonan el que en algún momento quien fue su esposo era hijo de un presidente de la República. Entonces dicen, no, pues claro, tenía todos los conectes. ¿Y No. de qué sirve que tenga los conectes? Sí, no tiene Yo he estado presente en los debuts de Alondra con la orquesta en Berlín, con la orquesta de París. Y son orquestas que podrás tener todos los conectes. Hubo un señor muy rico de Monterrey que toca el cello, ya se imaginarán quién fue, que tocó en el Carnegie Hall, pero porque él pagó la sala y la rentó, pero nunca más volvió a tocar allá. Ujú. Alondra la invitan y la vuelven a invitar, y eso no se paga. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que no le perdonan? El éxito. Pero ella, ¿cómo logró su éxito, Marvin? Con constancia, con disciplina, con estudio. Mucho estudio. Exactamente. Entonces, ahí de nada sirve que puedas decir que una primera vez tu familia te abrió la puerta. Eso a cualquiera. Ujú. Pero mantenerse la puerta abierta y llegar a un cargo como el que ella tiene ahorita es para que estemos muy orgullosos. Sí, sin duda, claro. Efectivamente estaba viendo todas las notas recientemente de toda esta ese éxito de Alondra de la Parra en Madrid, y cómo, pues no solo en Madrid, en Alemania, ¿no? Sí. En Alemania, ahora ella dirige el Festival Pasch Ujú. en todos los años en Quintana Xcaret. Roo, en Xcaret, con invitados de primera, ¿no? Sí. Tuvo ahí a Natalia Lafourcade Ujú. recientemente este año, anteriormente a Wicca, a Lila Ujú. Downs, y que toda esta sinergia también de los músicos comerciales es un rescate también de la música mexicana. Sí. No hay fronteras en la música. No hay fronteras, y esta combinación con las orquestas es maravilloso, Lázaro, Así es. y todo lo que está produciendo Alondra de la Parra. Y bueno, retomando, te decía, todo el mundo dice Arturo Márquez, danzones. No, de las obras más recientes de Arturo Márquez, es una obra que le comisionó a Alondra para inaugurar la primera edición del Festival Pasch. Le encargó una sinfonía. Arturo me dijo, Lázaro, es que yo nunca he escrito una sinfonía, siempre he querido escribirla. Y tuvo la intención de escribir una sinfonía. Finalmente lo que escribió no fue una sinfonía en cuanto a su estructura, pero es una obra sinfónica maravillosa que de ver se llamó Sinfonía Imposible, porque durante la pandemia Alondra tuvo la visión de vía Zoom contactar a muchos músicos de las mejores orquestas del mundo, que habría sido imposible que se reunieran de otra manera, para grabar un video justo con el Danzón 2, y lo que se recaudara de ese video apoyara a mujeres golpeadas y a niños desvalidos. Después de eso, si viene la primera edición del festival, y le comisiona a Arturo una obra para esa orquesta imposible, porque en ese año todavía había muchas cosas de la pandemia, muchos de los músicos todavía no retomaban sus rutinas habituales con las orquestas a las que pertenecen, y se pudieron juntar ese Dream Team, y fue una obra fabulosa, que bien, en realidad son unas variaciones concertantes escritas tomando como modelo las variaciones concertantes de Alberto Ginastera, y cada una de las variaciones aborda una problemática mundial actual, desde la contaminación
hasta la desigualdad por género, o sea, Claro, de todo. qué Y maravilla. es una obra extraordinaria que yo espero que con el tiempo y un ganchito, como decía mi abuelita, Sí, sí, sí. sea más conocida, porque ahí sí se darán cuenta de que aquí nuestros chicharrones siguen tronando. Tenemos creadores de primer nivel en la actualidad. No, y además México, tierra de grandes artistas, de grandes creadores en todas las disciplinas, Así Lázaro, en la música, en la poesía. Bueno, Chiapas es tierra de poetas. Vaya que los tiene. Y pues nuestros directores que también están dando la batalla a nivel internacional. Sí. Elisa Carrillo, que es también una bailarina que está haciendo cosas, pero sin duda que Isaac Alondra pues Sí. nos enorgullece Así mucho, es, digo, ¿no? tenemos de todo. No podemos decir que no hay. Simplemente es abrir los ojos y no ser malinchistas. Lázaro, muy contenta con el público. Tengo un problema de no poder leer los mensajes. Les mando un abrazo a todos que están conectados, pero quisiera que nos cierres esta entrevista con un mensaje que quieras darles a todos los que están dedicados a la danza, a la fotografía, al cine. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta charla? Lo voy a dar pensando que más allá de esta audiencia internacional maravillosa que tienes, Gracias. es para nuestros compatriotas. No estamos pasando un buen momento en cuanto al apoyo a la cultura. Pero como les dije, la cultura es universal. No se cierren a lo que no nos está proporcionando hoy día nuestro país. El arte no tiene fronteras. Y si aquí no están recibiendo el apoyo y la valoración que su trabajo merece, que su esfuerzo necesita, salgan. Yo creo que esos tiempos en los que quienes salieron como Alondra fueron ninguneados deben de erradicarse, y desde fuera nos vamos a sentir los de dentro muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias, Lázaro, maravilloso, nos has iluminado con toda esta sapiencia que tienes en el tema artístico, cultural de México y del mundo, y muy agradecida que sigas disfrutando de Chiapas, de su comida, de sus lugares, de su gente. Si es a tu lado, estoy seguro de ello. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en esta charla con el maestro Lázaro Azarboldo, quien es el crítico de arte más importante de nuestro país. No, mira, tal vez el más grande por cuestión de volumen, pero no. Y tanto así como hablar de arte en general, no. Soy muy limitado. Yo soy humildemente de música solamente. No, como pueden darse cuenta, Lázaro es una persona profundamente sensible, pero sobre todo con una sencillez de verdad que desparrama donde él pisa y en donde él se presenta. Mi vida es que yo no conozco protocolos, porque la primera bendición que recibí de mis padres fue ser campechano, y como digo, ejerzo como tal. Pues muchas gracias, gracias Lázaro, gracias a todos ustedes, gracias a la producción, a Raúl, a Alejandro, a Celeste, a Lenita, gracias por hacer posible que Entre Ecos se siga extendiendo en el mundo a través de estas transmisiones. Muchas gracias.